Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os comentaré muchas curiosidades sobre la batalla de Hogwarts, que representa el enfrentamiento final entre los dos bandos que lucharon en la Segunda Guerra Civil Mágica de Reino Unido, entre los partidarios de Lord Voldemort y los de Harry James Potter. Esta singular contienda se produciría durante la noche del 2 de mayo de 1998 y continuaría durante la mañana del día siguiente, teniendo como campo de batalla tanto los jardines y terrenos del castillo Hogwarts como el propio colegio, que ambos bandos se causarían grandes bajas, tomando parte de la batalla todo tipo de criaturas mágicas. A pesar de su importancia, los sucesos ocurridos fueron totalmente espontáneos, ya que Harry Potter acudiría al colegio con el objetivo de localizar y destruir uno de los Horrocrux del Señor Tenebroso, dada la visión que tuvo el elegido de que uno de estos objetos oscuros que ligaban a Voldemort a la vida se encontraba allí en el colegio. Una conexión que, a pesar de lo que digan las películas, Voldemort conocía su existencia, pero no sabía con certeza qué recuerdo le estaba mostrando a Harry Potter. Tampoco se podía percatar de cuando uno de los Horrocrux era destruido. Y si bien al principio tanto Dumbledore como Snape temían que esta conexión fuera utilizada por el Señor Tenebroso para atormentar a Harry Potter, dicho vínculo se volvería en contra del propio Voldemort, algo que ni Snape ni Dumbledore pudieron prever. Aunque antes de continuar con este análisis, os aclararé que todo lo que os contaré estará más basado en los libros que lo que pudimos ver en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, si bien al tratarse de la misma historia, en algunos momentos pues combinaré ambos relatos para obtener toda la verdad y los puntos de vista que no fueron adaptados en la película. Además te doy las gracias por visualizar este contenido que hago de Harry Potter y te invito a que te suscribas a mi canal de forma totalmente gratuita para seguir haciendo contenido de nuestra saga favorita. Como decía anteriormente, esta batalla fue inesperada por parte de todos, ya que cuando Lord Voldemort tuvo constancia de la ubicación de Harry Potter, movilizaría todas sus fuerzas, no solo a los mortífagos, sino también a todos los recursos que le permitía el Ministerio de Magia, que en ese momento estaba controlado por él y sus seguidores. También acudirían a la batalla muchos funcionarios que se habían pasado al lado oscuro, es decir, al bando del Señor Tenebroso, sin grabar siquiera la marca tenebrosa en su cuerpo, como sería el caso de Dolores Umbridge, aunque no tenemos constancia de que ella participara en la batalla de Hogwarts. También presuponemos que habían muchos magos y brujas controlados bajo la maldición Imperius, así como otros tantos carroñeros. Por otra parte, algunos gigantes, hombres lobo y otras criaturas como los dementores que le habían prometido en su momento su lealtad a Voldemort también acudirían al colegio, a lo que hay que añadir que algunos estudiantes de la casa Slytherin prefirieron combatir, lógicamente, según sus ideales, del lado de Lord Voldemort, así como un centenar de acromántulas que causarían el caos entre ambos bandos. Pero el Señor Tenebroso no sería el único que congregase a sus fuerzas, ya que los miembros de la organización estudiantil, el ejército de Dumbledore, se pondrían en contacto rápidamente con la Orden del Fénix y demás aliados voluntarios para acudir también a defender a Harry Potter. Y si bien las fuerzas reunidas a favor del colegio eran muy inferiores contra los mortífagos, lograrían resistir con éxito la embestida de las fuerzas de Voldemort durante la primera noche. El grueso de las fuerzas defensoras de Hogwarts era muy diverso, entre profesores y personal del colegio, alumnos mayores de edad, miembros de la Orden del Fénix, aurores, también casi la totalidad de magos residentes de Hogsmeade. Recordemos este pueblo cercano a Hogwarts. También acudirían elfos domésticos, testrals, fantasmas, antiguos alumnos y familiares, entre otras bestias mágicas que se unirían ya en el tramo final de la batalla, como fueron los centauros del Bosque Prohibido, los seres del agua del Lago Negro, además de Grawp, el hermano de Hagrid. El Señor Tenebroso reuniría sus fuerzas en la Casa de los Gritos y daría instrucciones para el ataque, mientras que el mando de la defensa sería ejercido por Minerva McGonagall y por el auror Kingsley Shacklebolt. Anunciaron a aquellos estudiantes que quisieran quedarse y que tuvieran la edad suficiente que podrían hacerlo para combatir, ayudando a Harry Potter, evacuando por tanto a los menores de edad a través del pasadizo del cuadro de Ariana Dumbledore, que llevaba al pub de Cabeza de Puerco.
En aquel momento Hogsmeade había quedado vacía dado que Voldemort había convocado a su ejército a la Casa de los Gritos, por lo que el pueblo sería el epicentro de muchos alumnos refugiados y de diversos magos que llegarían allí para defender el colegio, como fue el caso de Percy Weasley, que estaba distanciado de su familia. Para dificultar el acceso a las fuerzas enemigas, los profesores lanzaron diversos hechizos defensivos alrededor de los terrenos de Hogwarts, fortificando mágicamente el castillo, aunque todos sabían que Voldemort lograría entrar tarde o temprano. Sería entonces el momento más épico de la película en el cual vemos a la profesora McGonagall utilizar el encantamiento Piertotum Locomotor, dando vida a las estatuas y armaduras de toda la escuela para defender el castillo, movilizando nuevas tropas que serían realmente útiles ya que se encargarían estas estatuas de derrotar a muchos gigantes durante la batalla. Un dato curioso es que en la película, tras usar el Piertotum Locomotor, McGonagall dice que tenía muchas ganas de utilizar este conjuro. Esto tiene una explicación ya que era uno de sus hechizos favoritos, ya que la última vez que lo había utilizado fue durante el primer libro, encantando las estatuas del tablero de ajedrez mágico en las cámaras subterráneas del castillo, con el fin de proteger la piedra filosofal. Volviendo a la batalla, los profesores se habían dividido en varios grupos para abarcar más terreno y separar el grueso contingente de las fuerzas de Voldemort, que de repente amplificaría su voz con el encantamiento Sonorus para darle un ultimátum a los defensores. Deberían entregar a Harry Potter antes de la medianoche y nadie resultaría herido. En ese momento, Pansy Parkinson, alumna de Slytherin, alzaría la voz y pediría a gritos la captura de Harry, pero en ese momento, todos los miembros de las casas Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff sacaron sus varitas y se pondrían alrededor de Harry. Inmediatamente la profesora McGonagall evacuaría a los alumnos de Slytherin también, aunque varios Ravenclaw se quedaron. Destacable que muchos miembros de Hufflepuff también protegerían a Harry Potter, además de sus compañeros de Gryffindor. Por otra parte, la profesora Sprout y Neville Longbottom idearían una genial estrategia para defenderse de las tropas enemigas, que consistía en soltar todo tipo de plantas peligrosas contra los mortífagos tales como mandrágoras y lazo del diablo. Todas ellas ayudarían mucho en la batalla. También me parece curioso que durante la búsqueda del último Horrocrux, Harry se encuentra con el grupo conformado por Aberforth, Hagrid y varios alumnos, que bueno, iban acompañados también del hermano gigante Grawp. Incluso estaba el perro Fang, que también estaba dispuesto a combatir. Además de que durante la batalla, los retratos mágicos de las paredes del colegio iban corriendo entre los cuadros trayendo noticias por todo el castillo y dando ánimos a los defensores. Tras varios intentos, los mortífagos entrarían en el castillo. Fue entonces cuando Harry miraría en la mente del Señor Tenebroso y descubriría como el cobarde de Voldemort ni siquiera estaba luchando, ya que se encontraba escondido en la Casa de los Gritos con Lucius Malfoy y la serpiente Nagini. Estaba protegida por una esfera mágica y que el año anterior Dumbledore y Harry habían deducido que esta podía ser un Horrocrux, por lo que el Trío de Oro decidiría ir a la Casa de los Gritos para destruirla, puesto que anteriormente Ron y Hermione habían descendido a la Cámara de los Secretos y habían tomado varios colmillos de basilisco, destruyendo con ellos la copa de Hufflepuff, por lo que en teoría solo quedaría Nagini para terminar con la destrucción total de los Horrocrux del Señor Tenebroso. Sin embargo, la salida del castillo resultaría bastante complicada, ya que aunque se encontraban bajo la capa invisible, a lo largo del gran comedor había un gran número de duelos, lanzando el trío todo tipo de encantamientos. Incluso Ron Weasley observaría como Draco Malfoy era atacado por un mago enmascarado, probablemente algún mortífago resentido hacia su padre Lucius, salvándole la vida a Ron por segunda vez en esa noche. El Trío de Oro también se encontraría con el ataque de Fenrir Greyback, que estaba atacando a Lavender Brown. Hermione le lanzaría un hechizo, pero desconoceríamos el destino de Lavender, algo que ha generado, por cierto, una infinidad de teorías sobre si se convirtió o no en una licántropa. Fue entonces cuando las puertas del castillo en ese momento se abrirían abruptamente, surgiendo una infinidad de arañas gigantes, cundiendo el pánico tanto entre defensores como atacantes por igual, ya que para las arañas todos eran su alimento y una infinidad de luces rojas y verdes chocarían contra estos monstruos recién llegados. Hagrid sería el único que acudiría en defensa de las arañas
gritando a los demás y diciéndoles que no les hicieran daño, pero sería dispersado junto con ella más allá de los terrenos del castillo. Harry se encontraría muy preocupado por la situación de Hagrid y más adelante veríamos cómo era capturado por los mortífagos. El trío también sería testigo de la batalla entre Grawp y otro gigante, y cuando finalmente lograrían salir en dirección hacia el bosque prohibido, un centenar de dementores salieron a su encuentro y por un momento todo parecía llegar a su final, pero de repente 3 Patronus surgieron de la nada para protegerle, siendo sus salvadores Luna Lovegood, Ernie Macmillan de Hufflepuff y Seamus Finnegan. Si bien los dementores seguían atacándole, pero Harry lograría convocar con gran esfuerzo su gran Patronus, alejando completamente a los dementores. Esto fue lo que realmente pasó en los libros, ya que en la película vimos en su lugar la épica escena donde Aberforth Dumbledore los alejaba con su Patronus con una onda expansiva incluida. Harry, Ron y Hermione se dirigirían al Sauce Boxeador, la entrada oculta a la Casa de los Gritos, con la finalidad de destruir a Nagini. Justo antes del final del túnel, el trío se colocaría nuevamente la capa invisible, solo para ver cómo Severus Snape informaba a Voldemort sobre cómo estaba la situación de la batalla, puesto que la mayoría de las defensas mágicas del castillo habían caído. Ante esta situación, Snape se ofrecería a regresar a Hogwarts para traer a Harry Potter ante Voldemort, que le dijo que no había necesidad ninguna de que regresara, cambiando de tema diciendo que, por alguna razón, la varita de Sauco no le estaba funcionando como debería, y que solo estaba haciendo la magia que ya era habitual en él, sin ninguna proeza extraordinaria digna de las leyendas que contaban sobre esta. Snape le volvería a rogar a Voldemort traer a Harry Potter, pero él se negaría diciendo que el chico vendría hacia él, puesto que Harry odiaba ver cómo sus amigos morían por él, que tarde o temprano vendría a entregarse, y cuando Snape le dijo que los mortífagos podían matar a Harry, el señor Tenebroso le diría que había dado instrucciones a sus fuerzas de capturarle vivo, matando a tantos amigos de Harry como pudieran en el proceso. Luego se produciría la conversación que todos sabemos sobre la varita de Sauco, en la que Voldemort reflexionaría sobre los poderes de la vara letal, llegando a la conclusión de que tenía que matar a Snape para que la varita le hiciera caso, creyendo incorrectamente que Severus tenía su lealtad por acabar con Dumbledore, dándole la orden a Nagini en lengua Parcel de que acabara con la vida de Snape. Esto sin ninguna compasión, ni tan siquiera agradeciéndole sus años de servicio como mortífago. El señor Tenebroso solo acertaría a decir en la película que solo él podía vivir para siempre. Voldemort y Nagini abandonarían la Casa de los Gritos, dejando a Snape totalmente indefenso y tirado en el suelo con una herida mortal. Pero algo le impulsaría a Harry a salir de su escondite y ver los últimos momentos de vida de Severus, que le transmitiría su memoria. Por lo que Harry emergería del pensadero con una enorme sensación de terror, sabiendo una verdad que le habían ocultado durante toda su vida. Durante esos 17 años había sido el niño que sobrevivió, pero al parecer su destino final no era sobrevivir a la batalla, ya que era un Horrocrux de Lord Voldemort que también debería ser destruido. El misterioso plan de Dumbledore por fin salía a la luz, y era por tanto sacrificar a Harry para que el señor Tenebroso muriera. Esa era una verdad con la que Harry tenía que lidiar a estas alturas de la saga, por lo que tomaría la decisión de entregarse por el bien de todos, ya que no quería ver a nadie más morir por él. Además de que había visto en el gran comedor los cuerpos sin vida de Lupin, Tonks y Fred, entre muchos otros que conocía. Comprendiendo que entregar su vida era la única solución, reuniría un enorme valor para caminar con calma hasta la muerte, pero no antes de encontrarse con Neville Longbottom y pedirle expresamente que matara a la serpiente Nagini si se le presentaba la oportunidad. Además de que Ron y Hermione también sabían este secreto, por lo que cuando él cayera todavía habían posibilidades de derrotar a Voldemort. Harry se pondría la capa invisible, viendo el caos y desolación en el castillo. Se encontró con Ginny, a la que quiso consolar y abrazar, pero no podía perder más tiempo. También vio la cabaña de Hagrid, en la que había compartido tantos momentos, y decidió avanzar hacia el bosque. En ese momento recordaría su primer año en Hogwarts. Muchos recuerdos le venían a la mente, como cuando atrapó en su primer partido de Quidditch la Snitch dorada, objeto que Dumbledore le había heredado sin saber qué utilidad podía tener, ya que no había podido descifrar la frase de "me abro al cierre", pero entendería raudo el significado de aquella frase.
Harry tocó con sus labios el metal dorado y susurró: «Estoy a punto de morir», viendo para su sorpresa como del snitch surgía una pequeña roca negra, nada más y nada menos que la piedra de la resurrección, haciéndola girar 3 veces en su mano. De repente aparecerían unas figuras conocidas alrededor de él. Veía con total claridad a Sirius Black y a su antiguo profesor Remus Lupin, también a sus padres James y Lily. Todos estaban allí arropándole en ese duro trance final. Lily elogiaría la valentía de su hijo. Sirius le consolaría diciéndole que morir era más rápido que quedarse dormido. Lupin le diría que su sacrificio serviría para que su hijo y muchos otros conocieran la verdadera felicidad sin guerras mágicas, mientras que su padre James le dijo que se quedaría con él hasta el final. Harry siguió avanzando, pero comenzaría a sentir el frío de los dementores. Harry apenas tenía fuerzas para convocar su Patronus en ese momento, pero sus seres queridos lo rodearían y aunque el frío era muy pesado, Harry continuó caminando sin temor alguno, ya que los resucitados actuaban como un Patronus invisible con que los dementores no podían tocar a Harry. Entonces aparecieron los mortífagos Yaxley y Dolohov, que habían escuchado un ruido, pero pensaron que había sido un animal, y como no veían nada, creyeron que Harry podía estar bajo la capa, aunque, como igualmente Harry tampoco se revelaba, decidieron volver con Voldemort y dar por concluido el tiempo de espera. Harry los seguiría a ambos sabiendo que lo llevarían ante Voldemort. En sus últimos momentos, Harry sintió especialmente el cariño de sus padres, hasta llegar al claro donde apareció por primera vez el monstruo Aragog. Una intensa llama ardía en mitad del claro, con una multitud de mortífagos expectantes ante el desenlace de la historia. Harry vería muchas caras conocidas, Lucius y Narcissa Malfoy, que parecían derrotados y llenos de terror sin saber el paradero de su hijo Draco. Bellatrix también estaba allí sentada junto a su señor oscuro, muy despeinada y con rastros de sangre en su cara, pero parecía estar ilesa. Harry también observó cómo Nagini se contorsionaba dentro de una jaula mágica y comprendió que sería un error atacarla, por lo que tuvo que esforzarse al máximo para evitar la tentación de luchar. Voldemort estaba en una calma tensa, sus ojos parecían arder casi tanto más que el propio fuego que tenía delante, cuando le dijeron que Harry no había aparecido. El señor tenebroso parecía contrariado, diciendo que esperaba que Harry se presentara allí. Confiaba en que se sacrificara por todo, pero al parecer se había equivocado. En un último arrebato de valor, Harry le dijo que no estaba equivocado, hablando tan alto como pudo para no mostrar temor y contradecir a Voldemort una vez más, soltando la piedra de la resurrección en el claro, y miró a la cara a Voldemort para terminar con esto de una vez por todas. Los mortífagos gigantes y las otras criaturas se incorporaron y vitorearon inmediatamente, incluso Bellatrix parecía reírse burlonamente, pero Voldemort estaba inmóvil y en silencio. Sin embargo, Harry escucharía los gritos desesperados de su amigo Hagrid, que estaba allí atado y prisionero. Harry y Voldemort se mirarían una vez más, y en esta ocasión Tom Riddle sonrió al ver que Harry ni siquiera sacaba su varita. Una profunda sensación de suspense rodeaba el ambiente, y cuando Voldemort alzó la varita y lanzó un rayo de luz verde, Harry, sin saber por qué, pensaría en todos los momentos que pasó con Ginny, pero en un instante todo se apagó. Pero para su sorpresa, se encontró tumbado en algún lugar y no sintió que nadie le vigilaba, comprendiendo que debía de seguir existiendo de alguna forma, ser algo más que un simple pensamiento, aunque se incorporó del suelo y se dio cuenta de que estaba desnudo. Aunque no parecía importarle, ya que se encontraba solo. Ya no estaba en el bosque, una espesa neblina blanca lo rodeaba todo, y ya no sentía ni el frío de los dementores ni el calor del fuego. Todo parecía haber cambiado. Pero de repente oyó un desagradable sonido, y cuando fue a comprobar qué era, una túnica aparecería, con solo desearlo, por arte de magia delante de él, pensando que quizás estaba en algún lugar especial, como la sala de los menesteres. Pronto descubriría que el origen de aquel ruido era una extraña criatura acurrucada en el suelo, que estaba en carne viva, probablemente desollado, aunque rápidamente apartaría la vista de aquel ser, que se estremecía de dolor. Harry apenas pudo soportar contemplar aquella criatura, un ser pequeño y frágil, que estaba sufriendo, y Harry pensó por un momento en ayudarle. Pero alguien le detuvo, y detrás de él escuchó una voz muy familiar que le decía que no podía ayudarlo.
Albus Dumbledore caminaba muy alegremente hacia él, triunfante, mostrando una amplia sonrisa de orgullo, diciéndole a Harry que era una persona maravillosa, tendiendo ambos brazos para recibirle junto a él, que había demostrado un gran valor invitándole a dar un paseo juntos. Harry parecía muy aturdido, aunque le siguió, y juntos recorrerían aquel misterioso lugar, mientras que Harry se preguntaba qué estaba pasando y si era el verdadero Dumbledore realmente. En este capítulo se produciría el regreso a la vida de Harry tras volver a sobrevivir a la maldición Avada Kedavra, volviéndose el auténtico Señor de la Muerte y dueño de las reliquias de la fábula de los tres hermanos. En esta última conversación, Harry, que aún seguía con vida, y Dumbledore se encontrarían en el Limbo, un lugar místico entre los dos mundos. Aquí el director se mostraría bastante vulnerable y humano, mucho más de lo que vimos a lo largo de toda la saga. Albus reconocería abiertamente su mayor debilidad, que no era otra que la tentación que sentía hacia el poder, confesando que había rechazado en varias ocasiones el cargo de ministro de magia, precisamente por ese temor de volver a ser corrompido por el poder, tal y como pasó en su juventud, dado que conspiraría junto con un poderoso mago tenebroso para construir un nuevo orden mundial en el mundo mágico, y aunque las intenciones de Dumbledore eran traer mayor prosperidad y justicia, para Gellert Grindelwald la obtención de ese poder tenía un significado muy diferente, ya que pretendía someterlos a todos y desatar a las fuerzas oscuras de la varita de Sauco contra todo el que se le opusiera. Por su parte, a Albus le interesaba más la piedra de la resurrección, con la que pretendía traer de regreso a sus padres, utilizando la capa de invisibilidad para esconder a Ariana de ojos indiscretos. En aquellos años, Dumbledore era una persona diferente, un mago brillante, pero también muy ambicioso que vivía frustrado por sus cargas familiares, con un talento extraordinario que se veía frenado por la responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Por lo que la llegada de Grindelwald a su vida daría rienda suelta a sus sueños e ilusiones, siendo seducido por las promesas de poder absoluto que le ofrecía el mago tenebroso, algo que tendría graves consecuencias. Todas estas revelaciones preocuparían mucho a Harry, ya que su imagen de Dumbledore entre tantas mentiras y secretos había sido algo tocada, aunque allí estaba junto a él, preguntándole si él estaba muerto. Sin embargo, el director le aclaró que aún seguía con vida, ya que al sacrificarse voluntariamente la parte del Señor Tenebroso que vivía en su interior desapareció, por lo que su alma seguía intacta y era completamente suya, libre del poder oscuro de Voldemort. Pero Harry también se preguntaba cómo podía estar vivo después de la maldición asesina, ya que nadie había muerto esta vez por él. La explicación de Dumbledore resultó sencilla a la par que sorprendente. Tom Riddle se había condenado él mismo. Dentro de su enorme ignorancia y codicia, había tomado la sangre de su enemigo para reconstruir su cuerpo, haciendo que la protección de Lily Potter fluyera dentro de ambos. Un error que sería fatal, porque, sin saberlo, Voldemort le había dotado a Harry de cierta inmortalidad contra él, dado que Harry no podría morir mientras Voldemort siguiera con vida. Aquí nos retomamos 16 años atrás, la noche en la que el Señor Oscuro atacaba a los Potter. Tras rebotar la maldición, su cuerpo se destruiría, pero dejaría algo más atrás, un fragmento de su alma que se adhirió al bebé Harry Potter, un detalle que Voldemort ignoraba ya que no pudo nunca comprender los efectos de la magia derivada del amor. Así que al tratar de fortalecerse con la sangre de Harry, estaba extendiendo los efectos del encantamiento de Lily, que sobreviviría mucho más de lo esperado, y aquí radicaría también la última oportunidad de redención de Lord Voldemort. Pero esto no es todo. Harry también se preguntaría por la razón de que la varita que tomó prestada Voldemort se rompió. Esto cuando Harry abandona la casa de sus tíos, aunque aquí la explicación en parte viene de cuando ambos magos se enfrentan en el cementerio del pequeño Haggleton tras la resurrección de Voldemort. Aquí veríamos el Priori Incantatem, producido porque ambas varitas eran gemelas y compartían el mismo núcleo, algo que Voldemort nunca supo. Según Dumbledore, esa noche la varita de Harry absorbió parte del poder y cualidades de la varita del Señor Tenebroso, y cuando se enfrentaron nuevamente durante la batalla de los 7 Potters, la varita de Harry reconocería a Voldemort como amo de su hermana gemela, y cuando el Señor Tenebroso se decidió a atacarle, la varita de Harry expulsaría instintivamente la magia del propio Voldemort en su contra,
que por supuesto era mucho más poderosa que la magia que podía conjurar la varita de Lucius Malfoy, que quedó totalmente destruida y nunca tuvo oportunidad alguna ante el coraje mostrado por Harry en aquel momento, pero que era un efecto que solo serviría únicamente contra Voldemort en aquella ocasión. Seguidamente Harry le preguntaría a Dumbledore dónde creía que estaban, y él le hizo la misma pregunta. Aquí nos encontramos a un Dumbledore algo evasivo con las preguntas. Sin embargo, ante la cuestión de las reliquias de la muerte, la expresión del director cambió totalmente, pidiéndole perdón a Harry por no haberle dicho toda la verdad, puesto que pensaba que si se lo contaba sería demasiada presión para él, y temía sobre todo que fracasara en la misión, queriendo evitar que Harry se viera tentado por el poder de las reliquias de la muerte. Albus nuevamente lloraría diciendo que él no era mejor que Voldemort, puesto que también había tratado de conquistar a la muerte, que las reliquias solo eran un sueño de un hombre desesperado o un atractivo para los necios, aunque Harry lo consuela diciendo que aunque haya sido así, él intentó obtener estos objetos pacíficamente, mientras que Voldemort trató de esquivar a la muerte acabando con la vida de personas inocentes. Dumbledore nos narra cómo Grindelwald vino al Valle de Godric para rastrear las reliquias y visitar la tumba de Ignotus Peverell, explicando que los hermanos Peverell existieron realmente y que fueron de verdad los protagonistas de la famosa fábula de los tres hermanos. Aunque opinaba que lo más probable es que fueran unos magos terribles, pero grandiosos, insinuando que ellos habían creado las reliquias y que la aparición de la muerte fue solo una leyenda, un adorno para engrandecer su historia. En todo caso, tras el incidente, Dumbledore se incorporaría al colegio Hogwarts como profesor, mientras que Grindelwald formaría un ejército imparable. Algunos decían que le temía a Dumbledore, y aunque Albus sabía que estaban igualados en poder, el director le tenía mucho más miedo, no por su talento, sino por conocer el responsable de apagar la vida de Ariana, aunque finalmente le confrontó y le ganó el duelo, y de paso la voluntad de la varita de Sauco. Harry no preguntaría a Dumbledore si se había enterado de quién había matado a Ariana, una pregunta demasiado personal e innecesaria en aquel momento. Pero sí supo lo que Albus veía en el espejo de Oesed, y era que veía a todos sus familiares con vida, seguros y felices, y no sosteniendo un par de calcetines de lana, como le dijo a Harry en el primer libro. En todo caso, Harry le explicó a Dumbledore sobre la visión que tuvo acerca de la visita de Voldemort a Grindelwald, diciéndole que el antiguo mago oscuro había intentado evitar que Voldemort fuera tras la varita de Sauco, mintiéndole diciendo que nunca la tuvo, y el propio Dumbledore afirmaría que en sus últimos años Grindelwald se arrepintió de sus acciones, y según Harry, aquella mentira era la forma de Grindelwald de disculparse con Albus y enmendar sus errores, o incluso para evitar que Voldemort profanara la tumba de Dumbledore. Tras una pequeña pausa, Dumbledore también confesaría haber perdido la razón cuando encontró en la casa abandonada de los Gaunt, la familia materna de Voldemort, la piedra de la resurrección dentro del anillo que era un Horcrux. Dumbledore se lo puso sin pensarlo para utilizar la piedra y ver a su hermana y a sus padres de nuevo, y así disculparse, pero recibió la maldición letal que portaba el anillo. Albus admitiría que esta era la prueba final de que no era digno de poseer las tres reliquias, aunque Harry opinaba que estaba siendo demasiado duro consigo mismo y que era natural que quisiera volver a verlos, y destacó que Dumbledore solo usara el poder de la varita para proteger a otros de su codicia, y Albus alabaría a Harry por convertirse en el verdadero señor de la muerte por no tratar de huir de ella, sino aceptarla con valor de seguir el orden natural de las cosas, y se alegró de que Harry las poseyera sin peligro en el momento adecuado, y no como él, que las persiguió toda su vida como objetos tentadores que eran, y por razones equivocadas. Finalmente Harry preguntaría si tenía que regresar, y Albus le dijo que tenía otra opción, que si él quería podía tomar un tren e ir al más allá, pero que si regresaba a Hogwarts era probable que Voldemort fuera derrotado para siempre. Dumbledore no podía prometer este final feliz. Harry tenía menos que temer en caso de volver al limbo que Voldemort, recordando a aquella criatura que temblaba y se ahogaba entre las sombras, diciéndole a Harry que no se compadeciera de los muertos, sino de los vivos, especialmente aquellos que vivían sin amor como Voldemort, animándolo a regresar, sobre todo para evitar más muertes y familias destrozadas, separándose maestro y aprendiz, al menos por el momento. Ambos magos se miraron en un instante final con la enigmática pregunta de si esa conversación había sido real o si todo era producto de la imaginación en la cabeza de Harry, a lo que Dumbledore sonreiría
desapareciendo entre la niebla diciendo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza, pero que esto no tenía por qué significar que no fuera real. Poco a poco la batalla llegaba a su fin, y solo quedarían Voldemort y Bellatrix en pie. El Señor Tenebroso se encontraba en un duelo contra la profesora McGonagall, Horace Slughorn y Kingsley Shacklebolt. Estos tres magos combatirían a Voldemort con gran valor y entre los tres estaban igualados a su destreza, pero no podían acabar con él, mientras que Bellatrix se encontraba a 50 metros de distancia de Voldemort, combatiendo también a tres poderosas brujas, Hermione, Ginny y Luna. Y aunque las tres peleaban a fondo, Bellatrix igualaba sus fuerzas. Entonces se produciría el enfrentamiento entre Molly Weasley y Bellatrix, y Molly lograría asesinarla con la maldición Avada Kedavra, y en solo una fracción de segundo, ella cayó, y la multitud que miraba rugiría y Voldemort gritaría de terror. McGonagall, Kingsley y Slughorn saldrían disparados hacia atrás, y Voldemort levantaría la varita y la dirigiría hacia Molly Weasley, pero antes de que pudiera hacer nada, Harry utilizó el encantamiento escudo que se expandió en medio del gran comedor, y Voldemort miró a todas partes buscando el origen de ese encantamiento, hasta que Harry se quitó la capa de invisibilidad. Se llenaría de gritos de alegría por la aparición de Harry de nuevo. Y el silencio de Voldemort fue evidente. Ambos se miraron y comenzaron a rodearse. Harry le dijo a la multitud que no quería que nadie lo ayudara, que tenía que acabar él solo con él. Harry se dirigiría a Voldemort con su verdadero nombre, diciéndole a Tom Riddle que ya no quedaban más Horrocruxes. Ninguno podía vivir mientras el otro sobrevivía, y uno de ellos se iba a ir para siempre. Y Tom le dijo que él había sobrevivido por la protección de Dumbledore y que era el niño que sobrevivió solo por accidente. Pero Harry estalló de furia y le dijo que la muerte de sus padres no había sido un accidente y tampoco su sacrificio, que le había permitido estar nuevamente de pie frente a él para combatirle, que solo la intención de sacrificarse por los demás había bastado para que no pudiera hacerle daño a ningún otro mago o bruja, y que había replicado el hechizo de su madre Lily hacia el resto de combatientes para protegerlos de su maldad, ya que ninguno de sus hechizos había tenido el efecto deseado. Pero Voldemort desconocía una gran verdad, y aunque creía que el amor era una magia inútil contra él, estaba equivocado, y al preguntarle si eso era lo que iba a salvar a Harry, o quizás Harry creía tener una magia que él no poseía. Pero Voldemort desconocía la gran verdad tras la profecía, ya que su derrota iba a ser propiciada por dos factores. Uno era el amor, una magia inútil contra él, a su opinión, pero también que Harry tenía una magia que él no poseía. Y cuando el elegido le mencionó este detalle, Voldemort no le creyó, pero tuvo curiosidad ante el temor de que fuera cierto. Dumbledore fue el primer asunto que ambos discutieron, ya que Voldemort consideraba que era demasiado blando como para tomar el poder que hubiera podido ser suyo, y Harry dijo que era mejor mago y persona como para hacerlo, y que la muerte del director había sido orquestada por él mismo junto con Snape, que había cambiado de lealtad después de que Voldemort fuera tras los Potter. Tom Riddle no entendía esta revelación y Harry le explicó que el Patronus de Snape era una sierva, igual que el Patronus de su madre, algo que Snape siempre le ocultó gracias a la Occlumancia, una rama oscura de la magia de la que Severus era experto, y Voldemort admitió que Snape deseaba a Lily y que le pidió que no la matase, pero cuando ella murió, Snape aceptó que habían otras mujeres, y de sangre más limpia, más digna de él. Y Harry le dijo entonces que Dumbledore ya se estaba muriendo cuando Snape lo asesinó. Pero para Riddle era de poca importancia la lealtad de Snape, puesto que lo había aplastado y ya no quedaban más obstáculos para él. Y ahora entendía todo, comprendiendo que Dumbledore pretendió que Snape fuera el verdadero dueño de la varita de Sauco, y Harry admitió que esto podía ser verdad, pero que Tom debía de recapacitar sobre todos sus actos,
que debía de arrepentirse antes del final. Aquello no le sentó nada bien a Voldemort, y Harry le advirtió que era su última oportunidad, porque a pesar de todo, el último plan de Dumbledore no había fallado, y que la varita de Sauco no le pertenecía, aclarando que a pesar de matar a Snape, él no venció a Dumbledore, sino que Draco Malfoy fue quien desarmó al director, y esto le hacía dueño legítimo de la varita. Pero Voldemort dijo que entonces acabaría con Malfoy, y Harry le dijo que había perdido su oportunidad, pues tenía en sus manos la varita de Draco Malfoy, al cual él desarmó, y que si la varita de Sauco sabía que a su dueño Draco Malfoy lo habían desarmado, entonces Harry era el verdadero propietario de la varita y todos sus poderes. Esto convertía a Harry en el Señor de la Muerte, un título que Dumbledore persiguió durante gran parte de su vida. En ese momento ambos magos intercambiaron hechizos, y de ambas varitas salieron dos rayos de luz, uno verde y otro rojo. Y poco a poco el Expelliarmus comenzó a ganarle terreno a la Avada Kedavra, y al final la varita de Sauco saltó por los aires y se dirigió hacia Harry, mientras que Voldemort era alcanzado por su propia maldición asesina, y Harry atrapó la varita en el aire gracias a la destreza que tenía como buscador de Quidditch, y quedó finalmente con ambas varitas victorioso, mientras Tom Riddle caía al suelo ya sin vida. Un clamor estremecedor entonces recorrió el gran comedor, y todos fueron a felicitar a Harry, quien había logrado al fin derrotar al Señor Tenebroso, cumpliendo la profecía y eliminando una amenaza para toda la comunidad de magos de su país. Durante esa mañana, muchos magos que estaban bajo la maldición Imperius habían sido liberados en el ministerio, y los mortífagos restantes que no habían sido capturados huían, y se estaba liberando de Azkaban a todos los inocentes, mientras que Kingsley Shacklebolt, el Auror, era nombrado ministro de magia. Harry quería un poco de tranquilidad, y Luna Lovegood distrajo a los presentes para que Harry se pusiera la capa invisible y se escapara con Ron y Hermione, ya que a pesar de la felicidad, el agotamiento lo superaba. Pero sentía que tenía que ir al despacho de Dumbledore para cerrar el círculo, y allí encontraron a todos los retratos de los anteriores directores ovacionándole en un estruendoso aplauso, y se dirigió al retrato de Dumbledore, y el director lo miraba con lágrimas en los ojos. Harry le confesó haber perdido la piedra de la resurrección en el bosque prohibido, y que no tenía pensado ir a buscarla, pidiéndole la opinión al cuadro de Dumbledore, y él dijo estar de acuerdo con ello, pues nadie más sabía dónde había caído la reliquia. Pero Harry quiso quedarse la capa invisible, y Dumbledore le dijo que era totalmente suya hasta que se la legara a su hijo. Pero la varita de Sauco era un tema aparte, y mientras Ron y Hermione miraban la varita con gran veneración, esto no le gustó nada a Harry. Y aunque la película la rompe, esto es una licencia creativa de la adaptación, pues en el libro Harry planea devolverla a la tumba de Dumbledore, pero no sin antes arreglar con la varita de Sauco su antigua varita, que había sido partida. Y aunque Hermione había dicho que no podía arreglarse, Harry sospechaba que con el hechizo reparo ejecutado con la varita de Sauco podría restablecerla, quedándose entonces con la varita de acebo y fénix, que le había dado Ollivander muchos años atrás, y entonces devolvió la varita de Sauco a la tumba de Dumbledore, y Harry dijo que si moría de muerte innatural, como había hecho su antepasado Ignotus Peverell, la varita de Sauco perdería todo su poder, y Dumbledore se lo confirmó, porque esa reliquia solo causaba problemas. Y con esto termina Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. A continuación tendremos un salto temporal de 19 años después, con los sucesos del comienzo de Harry Potter y el legado maldito, pero esto forma parte de otra historia.